Pues amigo de conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Pues mire lo que sucedió anoche. Frena se desbarata. El señor Pedro Ferriz de Con perdió la cordura y se hartó y ya no quiere saber nada de este movimiento. Pone en su lugar a Gilberto Lozano y a cada uno de los integrantes, los cuales formaron en alguna ocasión un frente tan irrisorio, o sea que causaban risa. O sea que daban ahora sí mucho de qué hablar porque estaban muy huecas la gente. Recuerdo muy bien estas escenas ahí en el Zócalo capitalino, de mucha ignorancia, de gente prepotente, violenta y que de veras no llegaban a algún lugar. El Frena se había desquebrajado desde aquellos ayeres. Pedro Ferriz de Con describe muy bien quiénes eran, qué querían y a dónde iban y por qué dice bye bye, goodbye, como dicen común. Pero vayamos a la información, amigo de conexión, rápidamente, que se nos hace tarde. Y vamos a ver a este, pues, sinvergüenza del periodismo que quiso ser presidente de la República. Recuerda usted muy bien ese momento en que se apuntó para ser candidato, no le alcanzaron las firmas y ya no se pudo más. Pues decía Pedro Ferriz de Con anoche, ya no soy útil en Frena. Hoy daré mis razones. A las 6 de la tarde o 18 nuestras plataformas. ¿Le parece si pasamos a ver a Pedro Ferriz de Com? Y escucharlo, vamos a escucharlo bien. Por primera vez en la vida le vamos a dar aquí entrada a ver qué nos dice al respecto. Pues aquí lo tiene en pantalla, vamos a darle play. Ustedes que yo he sido un muy activo participante dentro del FRENA. He tenido un enorme respeto por el movimiento, por toda la gente que ha creído en un movimiento social que ha tenido como objetivo, desde un principio, eliminar a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República. Yo sé que al principio pues, era muy pretencioso pensar que podíamos sacar a un presidente de México desde un movimiento social, y lo sé, lo entiendo y creo que todos lo podemos entender y compartir. Ahora, la capacidad de convocatoria de Frena se me ha hecho muy importante y quiero reconocer el trabajo inagotable que ha hecho Gilberto Lozano al frente de este movimiento. Gilberto se sabe los nombres de todos los coordinadores de todos los frentes en todos los lugares en la República Mexicana, a donde ha tenido influencia y participación y capacidad para organizar a un grupo muy, muy grande de mexicanos que llegamos a ser millones. El grupo se empezó a debilitar con el manejo de dos frenas. Un frena que buscaba que terminara el gobierno de López Obrador de una u otra manera, instalándose en el Zócalo de la Ciudad de México, haciendo ayuno, pasando vejaciones, limitaciones tremendas, para tratar de convencer a la sociedad mexicana que todos tenemos que tener una participación y una actividad plena en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. Y el movimiento se empezó a radicalizar cuando hubo un grupo que se quedó dentro del Zócalo y hubo otro que salió del Zócalo, se replegó y no le dio un sentido o no le quiso dar un sentido a lo que ya había sido un logro, que había sido la posibilidad de instalar a carpas, a tiendas de campaña permanentes de Frena en la capital de la República Mexicana, en el corazón mismo del Zócalo capitalino. Ese enclave se perdió. A mí me tocó el ir a visitar el campamento, el palpar el entusiasmo de la gente que con todas las limitaciones del mundo se instaló ahí, se quedó ahí y hizo su parte por manifestar su desaprobación por este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mire, señor Pedro Ferriz de Con, ese movimiento que hicieron ahí en el Zócalo capitalino era pura apariencia, porque en verdad ustedes, los que eran, déjeme le abro los ojitos, ya le abrimos los ojitos, estaba dormido el señor. En verdad era simplemente una pantalla, porque la gente que de veras apoyaba el movimiento de ustedes no se encontraba en esos lugares, se iban a un hotel,
Ustedes no saben protestar, ustedes no saben estar allí, ustedes no saben ahora sí increpar a su oposición y ahora somos el Movimiento de Regeneración Nacional. Lo hacían desde su hotel, se iban a su ciudad, luego regresaban los fines de semana. Claro que la gente, pues seguidora de ustedes, no aguantó mucho. Empezaron a contratar a gente indigente, a la gente que va pasando por este país para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Le empezaron a pagar a la gente para que estuvieran ahí. Pero la verdad que eran pura apariencia, señor Ferriz de Con. Pero vamos a escucharlo porque de repente el señor como que se molestó mucho cuando llegó este minuto. Vamos a escucharlo. Que nos está cortando nuestra relación con los Estados Unidos y con Canadá, que viene Europa, se nos va a echar encima, que tenemos una inflación de frente, que tenemos problemas sociales de graves consecuencias, que tenemos instituciones que se están derrumbando enfrente de nuestros ojos en el país, y que tenemos un distractor que todos los días nos sale con una batea de babas diferente, que nos entretiene, y nos pasamos el día haciendo memes, y haciendo twitters, y haciendo facebooks, y haciendo mensajes que hacen chistes, y que denostan a un presidente que ya no hay más que denostarle, ya no hay más que criticarle, ya se acabó. Para nosotros estoy convencido de que ya se acabó o sea, ya qué más le hacemos a López Obrador. Lo que tenemos ahora que plantearnos es cómo lo hacemos para juntarnos a favor de México y en contra de la Cuarta Transformación. Pero tenemos que sumar, ¿y saben qué? Tenemos que ser humildes. Y veo a todos los movimientos, no nada más a Frena, a todos los movimientos sociales y políticos con un tremendo protagonismo. Lo más importante del PRI. Pero eso jamás se lo van a poder quitar, señor Pedro Ferriz de Con. Son soberbios, arrogantes, algo parecido, sangrones, eruditos se creen, dueños de la verdad. Pero en verdad ustedes son una bola de corruptos, ineptos, aplaudidores ahora sí, de el mundo privilegiado de este país, de la oligarquía, pero siempre se han olvidado de los verdaderos ciudadanos de esta hermosa República Mexicana, que son la gente desprotegida, a la cual usted se volvió crítico un tiempo, pero de la noche a la mañana vimos que lo hacía nada más como una pantalla, así como Broso, así como Loret, así como la señora Aristegui y muchos otros más. Así que, pues, ¿qué traen dentro de sí ustedes, señor Pedro Ferriz de Con? Aplaudidores de los actos de corrupción de este país a los vendepatrias. Vamos a seguirlo escuchando. Es Alejandro Moreno. Lo más importante del PAN es Marco Cortés. Lo más importante del PRD es Jesús Zambrano. Lo más importante de Frena es Gilberto Lozano. Lo más importante de Sí por México es Gustavo de Hoyos y Claudio X González. No. Lo más importante de todos estos movimientos es el país. Y para eso tenemos que tener un país fuerte. Y para eso tenemos que tener un país unido. Y no estamos teniendo la habilidad para unirnos. Y nos vamos a encontrar que vamos a querer hacer las cosas 2 meses antes de las elecciones, cuando ahora las corcholatas en esta nueva modalidad de los tapados se están empezando a destapar a la mitad del sexenio. Bueno, pues yo escuché de usted a Pedro Ferriz de Con en estos momentos. Pues lo único que queda, señor Pedro Ferriz de Con, pues es seguirlo escuchando toda esta serie de sandeces en las cuales lo único que vemos es un movimiento patrocinado desde las oligarquías, desde los Estados Unidos de Norteamérica, a través de financiamientos, a través de ONGs. Lo que vemos es verdaderamente una oposición hueca, sin sentido. Pero vamos a seguirlo escuchando, ¿qué le parece? Y del otro lado, ¿qué? Pareciera como si todos nos hubiéramos muerto. Como si no hubiera la capacidad para organizarnos y empezar a hacer factible la idea de que sí se puede acabar con la Cuarta Transformación y con todo este esquema de populismo que nos está aniquilando, nos está haciendo pedazos a los mexicanos. No podemos aceptarlo. No debemos aceptarlo. No es... ¿Pedazos a qué tipo de mexicano se refiere? ¿A los periodistas como usted? ¿O a su patrón Raúl Beiruti que anda fugado allá por su país, allá en Medio Oriente? ¿A ese sinvergüenza, el dueño de las outsourcings, el sinvergüenza que tenía factureras, que evadía impuestos, que hacía tantos y tantos malabares por ahí, los cuales le redituaban tanto dinero al grado que fue su patrón mucho tiempo? Hace poquito, no hace tanto. Ese es
al México que usted se refiere, al México de los grandes del mundo económico, los cuales le refaccionaban a usted. Ya le dije su padrino Raúl Beiruti. Es lógico que lo hagamos. Y por lo mismo creo que si yo me quedo estático en Frena, lo que estoy logrando es nada. No me siento atado. Cada vez perdónenme a mis amigos de Frena que me están escuchando en este momento, perdónenme. Las manifestaciones que organizaron en Frena este pasado fin de semana fueron lamentables. Hubo un señor que recién se estaba divorciando en Chiapas, con montones de problemas económicos, juntó su lana para irse a una manifestación de Frena en Tabasco. ¿Saben ustedes cuántas personas llegaron? Él y el representante de Frena en Villahermosa. Llegaron 2. En la capital de la República Mexicana no hubo ruido. En Guadalajara no pasó nada. En Monterrey tampoco. En el Bajío tampoco. Hubo, sí, por supuesto, manifestaciones de 40, 50 personas en diferentes puntos. Pero esas manifestaciones, recuerdo cuando el presidente dijo, si me ponen 100,000 personas en el Zócalo capitalino, me voy. Y le pusimos casi 300,000 al presidente. No sea mentiroso, Pedro Ferriz de Con. Nunca logró juntar más de 50,000 personas ahí en el Zócalo capitalino. Más, es más, le di mucho, 50,000. Nada más que hacían todo el truco, toda la faramalla ahí. La realidad es que eran una diminuta parte. ¿Qué más le podemos escuchar a este sinvergüenza que, la verdad, vuelvo a repetir, pertenece a los intereses de la oligarquía que despojó a la mayoría de los mexicanos durante mucho tiempo? ¿Cuándo lo hemos visto a usted, en pocas palabras, defender ahora sí a la gente más desprotegida, a los invisibles, a los más pobres de México, en pocas palabras? Siempre lo hemos visto defender a la clase empresarial, la cual lo mantienen a usted y a su hijo y a toda la bola de sinvergüenzas de los medios de comunicación tradicionales, pues viviendo con muchas canonjías, con muchos privilegios. Esos son los mexicanos a los cuales usted se refiere a una cupulita pequeña. Pero los tiempos han cambiado. Lo que debe de hacer es ser oposición pensante y no ser oposición que hablan con el hígado, reaccionarios. Porque lo único que dejan a la mayoría de los mexicanos que de veras tenemos todavía 3 neuronas trabajando, lo único que nos dejan es una tremenda risa. Pues señor Pedro Ferriz de Con y usted señor Gilberto Lozano, mucho cuidado, no se les vaya a venir la Virgen encima como aquel día o no se le vaya a quebrar la silla. Porque pues dicen que hay justicia divina. No sé por qué dicen eso. A pesar del ateísmo, dicen que existen ese tipo de revelaciones. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien enterado. Pues mire, el presidente de la República tranquilito trabajando, desbarata por sí mismo las inercias de la sociedad, desbaratan esos movimientos que terminan haciéndose añicos. No traen nada, dan huecos. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien enterado, le vuelvo a repetir, no se le olvide darle like, suscríbase al canal, en esta boleta es más fácil y aquí tiene 2 videos para que se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba y no se le olvide que somos los paleros de la información. ¡Vámonos riendo!